Nice. Así que hoy día vamos con potencia trifásica. ¿Ya? Una de las cosas más importantes, bueno, obviamente las variables eléctricas de voltaje y corriente son muy importantes, pero una de las cosas que es más importante a la hora de facturar, por ejemplo, a la hora de cobranza eh, o a la hora de diseño, son la energía y la potencia. Así que vamos a ver que la potencia trifásica, cómo se mide. Porque me imagino que en redes 1 alcanzaron a ver potencia en alterna, ¿no? Creo que me suena, profe, sí. Sí. La potencia aparente, potencia reactiva, potencia activa. Sí, profe, pero igual no estaría mal No estaría mal echar refrescadita de una memoria. recordada. Ya. Vamos con hice el PowerPoint acá. El sistema eléctrico grande no solo es importante conocer la tensión y la corriente, sino también medir la potencia resulta de gran utilidad. Vamos a ver algunas cosas. Vamos a ver por acá. Por acá. Vamos a ver una cosa. Nosotros sabemos que en el caso de la corriente en alterna, que el voltaje tiene un ángulo, por ejemplo en fasor, y que la corriente también tiene un ángulo, ¿cierto? En el caso de la potencia en corriente continua, uno dice potencia es V por I, ¿cierto? Potencia es V por I. En cambio, uno en alterna también dice que potencia es V por I, pero ese V tiene un desfase con respecto a I. Entonces, esa potencia no toda se va a traducir en una potencia activa. La potencia activa, o P, es una potencia que se traduce en trabajo, ¿ya? La unidad de trabajo en watts, como que se puede trabajar en un trabajo mecánico, ya sea químico o algo, pero se traduce en un trabajo. Y de ahí tenemos una potencia, que es la potencia reactiva. La potencia reactiva no aporta trabajo, pero sí aumenta la corriente. Esa potencia reactiva sale del desfase entre la corriente y el voltaje. Como lo vamos a ver. Un ejemplo típico, por algún motivo siempre todos lo entienden con esto, es como si nosotros analizáramos, tenemos tres potencias. Tenemos la potencia P, que es potencia activa, ¿ya? La que se traduce en trabajo. Tenemos una potencia Q, que es una potencia reactiva, y no se traduce en trabajo. Y tenemos una potencia S, que es la potencia aparente. La potencia aparente es la potencia, como vamos a decir, total, ¿ya? Como el vasito de cerveza. Es como el vasito de cerveza. Lo mismo vamos a hacer. La potencia P se mide en watts, la potencia aparente se mide en volt-ampere, ¿ya? Y la potencia reactiva se mide en volt-ampere reactivo, ¿ya? O en bar. Ahora, una forma de explicar esto de manera sencilla sería el vaso o la jarra de cerveza. No sé si les explicaron alguna vez con ese ejemplo. Sí. Sí. Súper. Cuando ustedes van a comprar una cerveza y ustedes le llenan el vaso está compuesto por líquido, cerveza y la espuma. Sí. ¿Cierto? Sí. Ya. Ahora, cuando ustedes les cobran el vaso, ¿por qué le cobran? ¿Por el líquido o por todo? Oh. Por todo, ¿cierto? Entonces, mi vaso completo sería mi potencia aparente, S. Esa es toda mi potencia que yo tengo. ¿Ya? Ahora, de esa potencia que yo tengo, se compone en dos. Lo que me quita la sed acá, que viene siendo la potencia activa, el líquido que me sirve, pero también tengo una potencia acá, que es la Q, que viene siendo la espuma. ¿Cómo se llama esto? En los sistemas eléctricos, al igual que en la cerveza, la espuma o la potencia reactiva también tiene una utilidad, ¿ya? Si a usted no le sirve una espuma, probablemente se le va a ir el gas mucho más rápido de la cerveza, y le va a cambiar el sabor.
Lo mismo pasa, no que se cambie el sabor del sistema eléctrico, pero los reactivos sí nos permiten manejar ciertos componentes del sistema eléctrico. ¿Por qué? Porque como ustedes saben, los sistemas eléctricos o las cargas eléctricas en su mayoría están compuestas por cargas inductivas. Bueno, no sé si sabían eso, pero la mayoría de las cargas tienen una componente inductiva, por sobre la capacitiva. Entonces los motores son resistivos, una carga de un motor es resistivo e inductivo. Cargas de iluminación, cargas de calefacción, todas son resistivos e inductivos. Entonces, ¿qué pasa? Mi sistema eléctrico, de por sí, si nosotros pensamos en esto, si ustedes, yo les digo V por I, que la potencia S es V por I, y yo digo, voy a medir el voltaje, por ejemplo, de fase, yo voy a decir VAN, digamos en un monofásico, que es como lo más conocido. Yo le digo el monofásico, pongámosle que esto mide 220 volts, ángulo cero, ¿cierto? Ahora, ¿de qué va a depender la corriente? De la carga, ¿o no? ¿Me siguen, chiquillos? Bueno, este es por el Sí, profe. va a depender de la carga. Si la carga es inductiva, o inductiva y resistiva, significa que mi corriente va a tener un símbolo negativo. Pongámosle que va a ser 5 amperes, ¿ya? Con un ángulo de, pongámosle 45 grados. Ahora, este tiene que ser negativo, generalmente, pero siempre se ocupa, para la potencia se ocupa el conjugado de la corriente, que viene siendo el ángulo de la impedancia. Ahora, si nosotros medimos esto, ¿cuánto nos va a dar 1100, ¿cierto? Con un ángulo de 45. ¿Ya? Esto es volt-ampere. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a analizar. Imaginémonos que esto es un calefactor eléctrico. Imagínense que usted tiene un calefactor eléctrico de 1000, vamos a decir, 1100 volt-ampere. Ahora, si alguien me ayuda, ¿cuánto es el coseno 45 por 1100? ¿Qué me ayuda con eso? Creo que 550 raíz de 2. 550. Sí que me equivoco. ¿Cuánto es eso, más o menos? 77.8. 77. ¿Cuánto? 700. 377.81. 777. Vamos a aproximarlo. Punto 8 de Punto 8. Y el seno de 45 va a lo mismo. No lo mismo. ¿O sí? Debería lo mismo, ¿o no? 1100 por seno 45 debería lo mismo. Sí, profe. Debería lo mismo. Ya. Ahora, ¿qué significa esto? Significa que en nuestro calefactor lo que se está convirtiendo realmente en calor son 777 watts. Los otros 777 están aumentando la corriente, pero no están produciendo una potencia efectiva. En este caso no están produciendo calor en mi calefactor. ¿Me entienden, chiquillos? Pero es Sí. parte, o sea, es inherente. ¿Por qué? Porque la carga es así. O sea, la carga al ser inductiva va a generar una potencia que es reactiva. De hecho, si yo tengo una bobina sola, va a ser una potencia totalmente reactiva. Una bobina perfecta. O si yo tengo un condensador solo, va a ser solo una carga totalmente reactiva. Entonces, ahí nosotros podemos recordar un poco de lo que es la potencia activa, la potencia aparente, y vamos a hacer acá el diagrama, o sea, el triángulo de potencia. La potencia activa tiene ángulo 0, la potencia reactiva tiene un ángulo de 90 grados, o menos 90, depende ahí para el lado que esté, y la S viene siendo la suma de ambas, la suma vectorial de ambas. Entonces aquí yo tengo mi potencia S
mi potencia P y mi potencia Q. De un sistema monofásico. Hasta ahí estamos bien con el repaso, chiquillos. ¿Se acordaron de algo? Un poco de lo que era la potencia en el sistema de alterno. Oh, claro, profe. Ya, el resto. Sí, profe. Pero una cosita, le escuché ¿Sí? que cuando el condensador bueno, había una componente inductiva o una componente capacitiva, ¿Sí? dijo que usted que eso era reactancia nomás. O sea, es puro Q. Si tú lo Ah, claro. calculas, va a ser puro Q. ¿Por qué? Porque es J. Mira, es cosa de calcularlo. Sería 220 por. Imaginemos que un 5J. Sería 5 ángulo 90, ¿cierto? Claro. Esto me quedaría 1100 ángulo 90. Si yo calculo el coseno de 90, 0, 0. Y seno de 90, 1. 1. Entonces ahí me quedaría una componente totalmente reactiva. Ahí vamos a ver un poco más adelante para qué nos sirven esas cosas. Y lo que vamos a conocer como compensación de reactivo. Ahí vimos un recuerdo. Pequeño recuerdo, ahora otra cosa, vamos viendo. Vamos a ver si queremos hacer un análisis en el dominio temporal. Ya, esto lo vamos a ver, después nos damos cuenta que es súper fácil. Pero si queremos hacer en el dominio temporal, si nosotros analizamos, BP es el valor de fase, ya, RMS. Por lo tanto, si yo quisiera calcular el valor peak total, me quedaría raíz de 2 por BP. ¿Me siguen, chiquillos? Por coseno omega t. Si yo coloco esta función, me va a dar una onda de voltaje. Ya, por ejemplo, si yo tengo 220 volts RMS, lo multiplico por raíz de 2 y yo veo la onda que va a tener, voy a tener esta onda. Ahora, si yo voy si nosotros seguimos con la secuencia positiva, en un sistema trifásico, el BBN debería ser lo mismo, desfasado en menos 120 grados, y el BCN debería ser lo mismo, pero desfasado en 120 grados positivo. Ahí tenemos los 3 voltajes, como lo vimos en el laboratorio, como lo hemos visto en el simulador. ¿Qué pasa con las corrientes? ¿En el caso ¿Sí? de que es secuencia positiva? ¿Cómo? ¿Eso en el caso de secuencia positiva? Mira, la potencia, vamos a ver que para secuencia positiva o negativa da exactamente lo mismo, ¿ya? ¿Da lo mismo? Da lo mismo, no va a afectar. Pero, o sea, si tú intercambias BCN y BBN acá, te van a quedar desfasados. Pero vamos a ver el análisis ahora que quiero que vean en el plano temporal, pero en potencia da lo mismo la secuencia, ¿ya? Ya, vale. Ahora, si nosotros nos imaginamos que las cargas están conectadas a una impedancia de tipo Z con un ángulo phi, ¿ya? Las corrientes de cada fase se van a desfasar de la siguiente manera. Nos ponemos que la corriente circulante por cada fase va a ser IA, la raíz de 2 por la corriente RMS, por coseno de omega t menos el ángulo phi, ¿cierto? Menos el ángulo de la impedancia. Si tuviera un ángulo, por ejemplo, 45 grados es el ángulo de la impedancia, coseno de 0 menos 45 me queda, en la corriente me daría como la corriente fasor menos 45, ¿cierto? Lo mismo pasa para IB y C, solo que se desfasan en menos 120 más 120. En este caso estamos analizando para secuencia positiva, para secuencia negativa las corrientes quedan iguales, solo que se intercambian las fases. Ahora, si recordamos la definición de potencia, nosotros sabemos que la potencia trifásica va a ser igual a la suma de las potencias instantáneas de cada fase. Potencia instantánea de la fase A, más potencia instantánea de la fase B, más potencia instantánea de la fase C. Si nosotros recordamos ahora, vamos a ver, obviamente aquí tenemos que ver que la potencia total, esto lo vamos a conocer como potencia aparente, va a ser BAN por IA, más BBN por IB, más BCN por IC. Ya sería la suma de las potencias de las tres fases. Si nosotros calculamos la potencia acá, va a ser la suma de la potencia de cada una de las fases. Hasta ahí me imagino que me han seguido. Nosotros podemos, ahora, reemplazamos esto por lo que habíamos anotado antes, aquí de la corriente y el voltaje, y factorizamos. Aquí me salté un poco porque si no vamos a estar hasta mañana viendo matemáticamente, pero es cosa que reemplacen acá, BAN por
raíz de 2, BP por coseno omega t, y acá lo mismo. Entonces, nosotros podemos factorizar después como tengo raíz de 2 y raíz de 2, me queda 2, y por BP y por IP. Entonces, lo único que nos van a quedar van a ser la multiplicación de los ángulos. Entonces, vamos a tener que en el primero, en el caso de la fase A, aquí tenemos la fase A, quedaría 2BP por IP por coseno omega t por coseno omega t menos phi, ¿cierto? Corriente por voltaje de la fase A. Luego tengo acá, perdón, voltaje por corriente, para que les pase con el otro. Voltaje, fase B, por Perdón. corriente, fase B. ¿Sí? ¿Podría repetir eso? Porque sabe que se le está yendo la señal, yo creo. Ah, ya. Lo que voy, sí, medio cortado. sí, a ver, ¿me escuchan ahí? ¿Me escuchan bien o no? Sí, se escucha bien, pero solamente pasa que hay lapsos que se les corta el audio. Ah, ya avísenme si es que se me llega a cortar. Sí. Ya, chiquillos, lo que les estaba diciendo, si vamos de izquierda a derecha, acá está factorizado por 2BP por IP, por cada una de estas componentes, fase A por fase B, era raíz de 2 BP y raíz de 2 IP multiplicado por un ángulo, por coseno de un ángulo, ¿cierto? Sí. Es lo que tenemos acá, multiplicado por lo que tenemos acá. Si nos fijamos, la primera componente corresponde a la fase A. Voltaje, coseno del voltaje por coseno de la corriente. La siguiente a la fase B, coseno del voltaje, coseno del ángulo del voltaje por coseno del ángulo de la corriente. Y el último a la fase C, coseno del ángulo del voltaje por coseno del ángulo de la corriente. ¿De chiquillo? Entonces, si vamos ahora, y nosotros aplicamos acá la identidad trigonométrica, que coseno de A por coseno de B es un medio de coseno de A más B, más coseno de A menos B. Podemos reordenar esto. Aquí vamos. Coseno, este coseno por este coseno, esto es A y esto es B. Entonces, vamos a ver ahora cómo nos va quedando esto. El primero, nos va a quedar como coseno de A más coseno de A más B más coseno de A menos B. Este es A y este es B, para el primero. Entonces nos va a quedar coseno de A más B, perdón, un medio de coseno de A más B, coseno de omega t, coseno de paréntesis omega t más omega t menos el ángulo phi. Acá vamos a dar coseno de 2 omega t menos phi. Vamos a donde está ese, coseno de 2 omega t menos phi. De ahí el de acá, este viene siendo A y este viene siendo B. Ah, me falta el siguiente que era con la resta, que me va a quedar solo coseno, me va a quedar menos coseno de phi. Que es lo que viene apareciendo acá. Acuérdense que el coseno es par, entonces menos coseno de phi es lo mismo que coseno de phi. Perdón, coseno de menos phi es lo mismo que coseno de phi. ¿Me siguen con eso, chiquillos? Profe. ¿Sí? Ya. Entonces vamos con el siguiente. Acá este nos quedó coseno de omega t y coseno de phi y coseno de omega t menos phi. El de acá nos queda, si hacemos la suma, se van a ir, si hacemos la suma, me va a quedar coseno de 2 omega t menos phi más menos 240. Si hacemos la resta, va a quedar coseno de phi. Pues ahí nos va a salir otro coseno de phi, nos sale otro coseno de phi, y acá nos sale coseno de 2 omega t menos phi menos 240. Y en el tercero, nos va a quedar, si hacemos la suma, coseno de 2 omega t menos phi más 240. Si hacemos la resta, me va a quedar coseno de phi. Entonces ahí aparecen los tres cosenos de phi y las otras que están acá. ¿Qué va a pasar con esto? Si nosotros lo reordenamos, nos va a quedar esto. 3 coseno de phi más coseno de omega t menos, de 2 omega t menos phi, más coseno de 2 omega t menos phi por coseno de 240. Ocupando la otra identidad trigonométrica del coseno por el seno. Entonces nosotros las ordenamos acá y nos queda todo esto que está acá. ¿Qué es lo importante? Saltamos esta identidad que no la anoté, que era que la resta de ángulos, nosotros la podemos expresar como un coseno por un seno, que es lo que está acá.
Cuando es suma es coseno C por seno, es coseno menos seno, y cuando es resta es coseno más seno. Así que coseno por coseno, coseno y coseno. Y aquí nos quedan todas toda esta como ecuación que se ve acá, pero estos son puros números. Pues si nosotros la reordenamos, porque coseno de 240 es un número, seno de 240 es un número, y reordenamos. Al final, si nosotros nos queda esto acá, que esto es lo importante, que BP por IP es 3 coseno de phi más coseno de 2 omega t más 2 por menos 1 medio coseno de 2 omega t menos phi. Si se fijan, se va esta con esta y me queda que la potencia trifásica instantánea, estoy hablando de la potencia trifásica instantánea, quiere decir que en cada momento la potencia trifásica va a valer 3 veces el voltaje de fase, RMS, por la corriente de fase, RMS, por el coseno del ángulo phi. ¿Ya? ¿Me van siguiendo, chiquillos? Todo lo que vimos anteriormente se reduce a esa ecuación. Todo esto, ya, si se quieren, ahora en adelante, si quieren se olvidan de toda la ecuación que vimos. Por eso les decía que tal vez era como un poco largo, pero después era súper fácil. Pero con eso, matemáticamente, llegamos a la siguiente conclusión. Sin importar el instante en que ustedes midan, la potencia trifásica total de su sistema siempre va a ser 3 veces el voltaje de fase RMS por la corriente de fase RMS por el coseno de phi. Coseno de phi es el coseno de la carga. El phi es el ángulo de la carga. O coseno de phi, mejor conocido como factor de potencia. ¿Se acuerdan del factor de potencia? Sí. el factor de Sí, potencia que es coseno de phi? y es el ángulo de la impedancia, ¿no es cierto? Phi es el ángulo de la impedancia, exactamente. Ahora, ¿qué significa esto? ¿Por qué nos sirve? Si nosotros analizamos la potencia instantánea monofásica, la potencia instantánea monofásica varía en cada momento, ¿cierto? Es variable, no es una constante. En cambio, la potencia instantánea trifásica es siempre constante, ¿ya? A pesar de que si ustedes van analizando cada fase, ustedes analizan cada fase, porque si analizamos una fase va a ser B por I. Si ustedes hacen la multiplicación, bueno, no ando con el PCIM acá, no me funciona en el computador. Si alguien hiciera la simulación y tirara una fase y multiplicara B por I, se daría cuenta que ese B por I con el B por I del otro, de la fase B y de la fase C, son todos diferentes. Pero si nosotros hacemos la suma, al final nos va a quedar esto, que esta potencia es siempre constante, ¿ya? Sin importar el momento. Eso es súper importante con la potencia trifásica. Ahora, como le digo, de este modo la potencia instantánea total en un sistema de trifásico balanceado es constante, no cambia con el tiempo, como lo hace la potencia instantánea por cada fase. Esto es así, ya sea la carga en estrella o en delta. ¿Ya, chiquillos? Ojo acá, esto que estamos hablando es solo para sistemas balanceados. O sea, lo que la potencia instantánea es igual para todos, eso es igual en todos los en desbalanceado o balanceado, ¿ya? La potencia instantánea va a ser constante. ¿Cómo fue lo que dijo el profesor? No lo escuché bien. Que si yo les digo, ustedes me dicen, pero entonces la potencia trifásica es 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno del ángulo. Y yo les digo sí, ¿Ya? pero eso se cumple para sistemas balanceados. ¿Ya? Porque en un sistema desbalanceado, como lo vimos en la clase pasada, todas las fases son diferentes. Sí. ¿Se acuerdan? Que los valores de voltaje y de corriente eran diferentes para cada fase. Claro. Entonces yo no puedo decir que tomo una fase, la multiplico por 3 y me va a dar el valor de la otra si está desbalanceado. Si está balanceado, sí se puede. Profe, ahora estoy diseñando de la ecuación donde dice potencia trifásica de T. Bueno, ahí se da una igualdad, ¿no es cierto? Donde ¿Cómo? aparece el 3 y el raíz de 3, bueno, más que nada donde dice raíz de 3, esa es la potencia en estrella, ¿no es cierto? Y No, la... vamos a ver. Mira, por eso te digo, da lo mismo, si está conectado a una estrella en el delta, la potencia trifásica va a ser la misma, ¿ya? Ahora, vamos acá abajito esto, haciendo un pequeño análisis, que dice, la potencia por fase vendría siendo 1/3 de la potencia trifásica, siempre y cuando estamos hablando de un sistema balanceado, ¿ya? Un sistema equilibrado. Ahora, me está diciendo acá que la potencia trifásica, es lo que hemos calculado, es 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por el coseno de phi. ¿Ya? Eso es lo que nosotros hemos calculado.
Hasta ahí todo claro, ¿cierto? Sí. Sí, profe. Ya. Ahora, ¿qué pasa con el otro? Con lo que está acá, que era lo que quería llegar. ¿Qué pasa si nosotros tenemos los valores de línea? ¿Ya? Y no los valores de fase. Entonces, ¿cuál es la relación que existe si yo quiero transcribir esta ecuación? Yo tengo un 3 acá. Imaginemos en una carga negra, en una carga en estrella. Partamos con una carga en estrella. Lo vamos a hacer con la carga en delta para ver si se van a dar cuenta que es lo mismo. Vamos a escribir la estrella. Yo tengo 3. El voltaje de fase en la estrella equilibrada, ¿es igual o distinto al voltaje de línea? ¿Qué relación existe entre el voltaje de fase y el voltaje de línea en una estrella? Raíz de 3, ¿no? Lo vimos hoy día en clase, fue una pregunta hoy día en el laboratorio, si se acuerdan. Profe, que el voltaje de línea ¿Te quedaste pegado, Ronnie? ¿O yo me quedé pegado? es raíz del voltaje de fase y también hay un desfase con una adelantada. Creo que el Ronnie se quedó pegado. Profe, Puta, estaba hablando. lo dijo bonito. ¿Ah? Lo dijo súper bonito. Lo dijo bonito, entonces yo me perdí. A ver, Ronnie, repítelo. Que, por ejemplo, que el voltaje de línea es raíz de 3 veces más grande que el voltaje de fase con un adelantamiento de 30 grados. Pero, ¿ese para qué caso? ¿Para la estrella o para la delta? Para el delta. Estrella. Para la estrella, me estoy pensando por la delta. Vamos a notar la estrella después. Por la delta son iguales. Para la delta son iguales, ya, súper bien. Estamos analizando acá la estrella primero. Entonces, si yo decía que voltaje de fase, voltaje de línea, da lo mismo que yo cambie este de fase por línea, ¿cierto? Eso es lo que quería quedar. ¿Ya? Ahora estamos viendo magnitud. Ahora, ¿qué pasa con las corrientes de línea y las corrientes de fase en una delta? ¿Cómo es la corriente de línea con relación a la de fase? Un delta es raíz de 3 veces mayor. Así que si yo tengo puesto la corriente de fase y quiero colocarla de línea, tendría que dividirla por raíz de 3, ¿o no? Claro. ¿Cierto? Magnitud. Estamos viendo magnitud. Olvidémonos de fase por un momento. Y acá se mantiene el coseno de phi. Y por propiedad de las raíces que el raíz de 3 arriba. Queda el raíz de 3 arriba, ¿cierto? Entonces ahí Sí. sale esto. Veamos qué pasa con la estrella. Tengo 3 veces. Ahora, veamos el voltaje de línea. ¿Cómo es el voltaje? Como dijo Ronnie, creo que ya lo dijo. El voltaje de línea, ¿cuánto era con respecto al voltaje de fase? 3 veces mayor. 3 veces Raíz de mayor. 3 veces. Así que si yo tengo el voltaje de fase y lo quiero expresar en términos de voltaje de línea, estaría partido en raíz de 3. ¿Y cómo es la corriente de fase y la corriente de línea en una estrella? Iguales. Son iguales, ¿cierto? Sí. Y coseno de phi. Igual me queda raíz de 3, ¿se fijan? Así que tenemos dos formas. Uno, es decir que la potencia trifásica es 3 veces la potencia de cada fase, o de voltaje de fase por corriente de fase por coseno del ángulo, o decir que es raíz de 3 veces el voltaje de línea por el corriente de línea por el coseno del ángulo de la impedancia. Cualquiera de las dos formas está bien. ¿De hecho, yo? Déjame anotar eso, profe, para tenerlo en cuenta. Así que eso está subrayada la ecuación ahí para que ustedes tengan ahí esa igualdad. Siempre y cuando los sistemas sean equilibrados. Ya. Si no, si el sistema no está equilibrado, que lo vamos a ver después, estamos obligados a ocupar esta ecuación. O sea, no esta ecuación, sino que calcular cada fase por separado. O sea, si el sistema es desequilibrado, yo tengo que sacar el BAN por el IAN, con su desfase y todo, más BBN por IN, o sea, por IB, perdón, por IA debería ser esto, más BCN por IC. ¿Se fijan? Tendré que sacar la potencia de cada fase, si es que el sistema fuera desequilibrado.
Ya, chiquillos. Ya sacamos entonces que la potencia en términos de los valores de fase es 3 veces voltaje de fase por corriente de fase por coseno del ángulo, y que si lo tengo en términos de los valores de línea, son raíz de 3 veces voltaje de línea por corriente de línea por coseno o por el factor de potencia, coseno de φ. ¿Qué pasa con la potencia reactiva? La potencia reactiva, ahora en vez de ser con seno, se hace el mismo procedimiento que hicimos antes, que viene siendo que tengo que sacar la potencia reactiva de cada fase y sumarla, pero al final vamos a llegar a esta misma conclusión, sin importar si es secuencia positiva o secuencia negativa, va a llegar a esto, que va a ser 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase por seno del ángulo. ¿Ya? O lo mismo que habíamos notado antes, va a ser raíz de 3 veces voltaje de línea por corriente de línea por seno del ángulo. ¿Ya, chiquillos? Súper. ¿Qué pasa con la potencia aparente? La potencia aparente viene siendo la suma vectorial de la potencia activa y la potencia reactiva. O sea, tengo que la potencia aparente por fase va a ser la potencia activa por fase más J por la potencia reactiva de fase. O BP, voltaje de fase, por el conjugado de la corriente. Ojo ahí para que no tengan problemas con los ángulos. Por el conjugado de la corriente. Ahora, si nosotros lo calculamos acá, vamos a decir que la potencia aparente trifásica va a ser la potencia aparente de la fase A, más la potencia aparente de la fase B, más la potencia aparente de la fase C, lo que viene siendo 3 veces, 3 veces el voltaje de fase por la corriente de fase conjugada. O, si nosotros lo hacemos con los valores de línea, viene siendo raíz de 3 veces el voltaje de línea por el conjugado de la corriente de línea. ¿Ya, ¿Podría chiquillos? regresar un poquito, profe? ¿A dónde? A la diapositiva anterior. ¿A esa o la otra? Espera un poquito, que le estoy sacando un pantallazo. Para después leerlo. Ya, y ahora la anterior. Sí. En el apunte está esto explicadito ahí con toda la ecuación. Ya, profe. Ahí sí, ahí estamos. Ya. ¿Cuál es la...? Bueno. Entonces con esto ustedes pueden armar ya sus triángulos de potencia. Como está mostrando delante, el triángulo de potencia vendría siendo el P en el eje X, el Q en el eje Y, puede ser para arriba o para abajo, depende, ¿ya? Y el S viene siendo la suma algebraica de ambas dos, ¿se fijan? Entonces, si nosotros acá tenemos en el plano complejo, el plano imaginario, el plano real, y acá tenemos un complejo. Entonces, siempre el S va a ser un número complejo, que va a tener un módulo y un ángulo. Entonces, S siempre va a ser, vamos a colocar el módulo de S, y su ángulo va a ser, esa es la gracia, que el ángulo de S siempre va a ser el ángulo de la impedancia. ¿Ya? En cambio, P, nosotros vemos P es solo el módulo de P, porque tiene ángulo 0. Le colocamos ángulo, va a ser ángulo 0. Y Q va a ser el módulo de Q, siempre con un ángulo, el ángulo acá va a depender, puede ser menos 90 o más 90. ¿Ya? Va a depender de la carga. Puede ser menos 90 o más 90. Pero, si se fijan al final, el Q siempre se mueve en el plano imaginario y el P siempre se mueve en el plano real. Por lo tanto, el que se va a estar moviendo en el plano complejo va a ser el S. ¿Hasta ahí, chiquillos? ¿Me siguen? Sí, profe. Ya, súper. Yo estaba explicando. En donde BL, IL, BP y P son valores RMS, ¿ya? De voltajes de línea, voltajes de fase, corriente de línea, corriente de fase. Ahora, el ángulo φ es el ángulo de la impedancia de la carga, o el ángulo entre el voltaje y la corriente por fase. Esto
esto de la ecuación, la potencia aparente se corrobora para cargas en estrella o en delta. Si ustedes hacen una carga en estrella o en delta, ojo ahí cambia un poco. Acuérdense lo que vimos con los... acuérdense de lo que vimos con los diagramas, no, con los equivalentes monofásicos. ¿Se acuerdan? Que las cargas en delta son 3 veces más grandes que las cargas en estrella para la misma impedancia. ¿Se acuerdan que eso lo vimos con los equivalentes monofásicos, chiquillos? Sí. Por eso hay que tener cuidado. O sea, si ustedes dicen, pero si yo conecto cargas de 5 ohm en estrella, es lo mismo que si conecto cargas de 5 ohm en delta. No, no es lo mismo. No sé si me entienden con eso. Perdón, profe, ¿podría repetir? Se le cortó. A lo que yo decía, si yo conecto una cargas de 5 ohm por fase en estrella, no es lo mismo conectar una carga de 5 ohm por fase en delta, ¿cierto? Si ustedes hacen los cálculos, obviamente no les va a dar lo mismo. Sí, profe. Yo tengo 5 ohm por acá, yo conecto 5 ohm aquí. No va a ser lo mismo. El equivalente sería acá de tener 5 tercios ohm. Ustedes lo pueden hacer en el PSIM y lo comprueban. Entonces, ahí, ojo ahí, que uno dice, da lo mismo, o sea, por ejemplo, yo puedo decir, yo tengo una carga de 5 kilowatts, ¿ya? A la hora que uno quiere calcular la impedancia de esa carga de 5 kilowatts, tiene que saber si está en estrella o en delta. Lo que no afecta es, por ejemplo, el ángulo, ¿ya? ¿Me van captando más o menos, chiquillos, no? Sí, profe. Si yo digo, tengo una carga de 5 kVA, ángulo 30, ustedes ven si la conectan en estrella o en delta, o capaz que les digan, está en estrella y está conectado en delta. Va a cambiar la cantidad, va a cambiar las corrientes. Entonces ahí es cosa de ver. Pero van a seguir siendo una carga de 5 kilowatts, o sea, de 5 kVA. Ahora, se cumple que la potencia trifásica activa siempre va a ser, en un sistema equilibrado, siempre va a ser 3 veces la potencia monofásica activa. La potencia trifásica, la potencia reactiva trifásica siempre va a ser 3 veces la potencia reactiva monofásica, y la potencia aparente trifásica siempre va a ser 3 veces la potencia aparente monofásica, siempre y cuando se estén trabajando con sistemas equilibrados. ¿Sí, chiquillos? Ahora, si nosotros vemos qué pasa con la carga en estrella, lo que estamos viendo, las variables F representan las variables de fase y las variables L representan las variables de línea. Entonces, lo que yo le estaba explicando recién con el tema de las corrientes y con el tema de los voltajes. Esto es lo mismo que hicimos delante, hice toda la explicación. ¿Se acuerdan que les dije qué pasaba con la estrella y qué pasaba con la delta? Lo hicimos delante explicando, mejor haberlo explicado antes. Teníamos que la potencia monofásica en una estrella es voltaje de fase por corriente de fase por coseno de phi, y la potencia trifásica nosotros dijimos que era 3 veces la potencia de cada fase. Si la pasamos a línea, lo mismo, 3 veces partido la raíz de 3, porque el voltaje de línea es 3 veces más grande que el voltaje de fase, y la corriente son iguales, y me queda lo que está acá. Se repite lo mismo para el Q y lo mismo para el S. Es lo que explicamos delante, chiquillos, así que no hay ningún problema. ¿Qué pasa con la delta? Lo mismo. Si hacemos lo mismo, la corriente es raíz de 3 veces más grande la de línea, así que nos queda lo mismo. Lo mismo por analogía, nos va quedando el Q y el S. Chiquillos, ¿tienen consultas? ¿Algo que ver por acá? No, profe. ¿No? Ya. Yo creo que la compensación de reactivos lo voy a dejar para la próxima clase, para el lunes, para que lo veamos con calma, porque nos quedan 13 minutos
y la idea es que podamos verlo, que lo podamos ver bien todo y analizar. ¿Ya? Es cortito, pero prefiero que lo vean más descansados, porque solamente ahora ya están medio chatos. Vamos a tomar con el resto de sus compañeros. ¿Les parece, chiquillos? Sí, profe, no hay Ya. problema. Ya, chiquillos. Entonces, ahí vemos vamos a ver la composición de reactivos la próxima, el lunes. Eso, chiquillos. Vale, profe. Estamos listos. Nos vemos el jueves. No, cuídense. ¿Sí? ¿Está despidiendo, Alejandro? Ya. Chao, chiquillos. ¿Ah, Nos sí? vemos. Nos vemos, profe, cuídense. Chao, profe. Hola. Bueno, Alejandro. Chao, Ronnie. Chao, chiquillos.